Buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Volcán, soy residente del primer año del posgrado de Gastroenterología del Hospital Central de Valencia y el tema del que hablaremos a continuación se denomina parasitosis intestinal. La parasitosis intestinal es una enfermedad producida por ingesta de quistes de protozoos, huevos, larvas de gusanos o por penetración de larvas por vía transcutánea. Esta tiene una importante morbimortalidad en población adulta y pediátrica y está ligada a pobreza o malas condiciones higiénico-dietéticas. También está ligada a otros factores de riesgo como ingesta de agua y alimentos contaminados, ingesta de alimentos poco cocidos o crudos, presencia de animales domésticos infectados, asistencia a guarderías e instituciones de riesgo, así como también pacientes inmunodeprimidos, entre otros. Los parásitos intestinales estadísticamente afectan con más frecuencia a los niños en comparación a los adultos y a pesar de que la sintomatología es inespecífica, hay algunos datos clínicos que pueden orientarnos a cuál organismo infectante tenemos presente. Dentro de la epidemiología tenemos que los protozoos, como la Giardia lamblia y el Cryptosporidium parvum, son frecuentes en pediátricos que acuden a guarderías y adultos mayores que acuden a casas de cuidado. Los nemátodos, como Enterobius vermicularis, Trichuris trichura y Ascaris lumbricoides, son frecuentes en poblaciones africanas y latinoamericanas, sobre todo con climas tropicales. Los inmigrantes son una población con alta prevalencia de parasitosis, ya que sus zonas geográficas de origen son endémicas. Hasta un 48% de la población latinoamericana tuvo una parasitosis intestinal alguna vez en su vida. En el lado izquierdo observamos un gráfico que demuestra cifras mostradas por la Organización Mundial de la Salud en el año 2018, en donde se evidencia que hasta 1.4 billones de pacientes fueron infectados por el mintos, siendo esta la familia de parásitos con mayor prevalencia a nivel mundial. Seguida de esta tenemos la infección por esquistosoma con 200 millones, la filariasis con 120 millones, la amibiasis con 40 millones, entre otras infecciones menos frecuentes. Del lado derecho tenemos que a nivel nacional, un gráfico publicado por la Sociedad Venezolana de Infectología en el año 2016 resaltó por índice de frecuencia las principales infecciones parasitarias a nivel nacional, donde se observó una mayor incidencia de parasitosis producidas por blastocitis, entamoeba histolítica y Giardia lamblia en menor frecuencia. Dentro del cuadro clínico tenemos que la mayoría de las parasitosis son desde asintomáticas hasta presentar manifestaciones tanto intestinales como extraintestinales en dependencia del ciclo parásito-hombre. Esta resulta difícil de realizar un diagnóstico diferencial por la sintomatología, ya que es muy inespecífica, y puede variar según el tipo de parásito, siendo las más frecuentes cuadros de diarrea aguda y crónica, disentería, náuseas y vómitos, dolor abdominal, distensión, deshidratación, fiebre, eosinofilia y pérdida de peso. La clínica que producen estas entidades infecciosas varía entre una y otra y en algunos casos pueden pasar inadvertidas, autolimitarse o generar complicaciones sistémicas. Los parásitos de manera general, incluyendo los gastrointestinales, lo podemos clasificar en metasuarios o helmínticos, también llamados unicelulares o gusanos, y los protozoarios, también llamados pluricelulares o no helmínticos. Pero de manera más específica, la familia de parásitos gastrointestinales se clasifica en protozoos intestinales, que a su vez se subclasifica en amebas, siendo la entamoeba histolítica la más frecuente, los flagelados, siendo la giardia la más frecuente, los coccidios, siendo el Cryptosporidium el más frecuente, los ciliados, en donde solo encontramos el Balantidium coli, y otros protozoos, como es el caso de la blastocitis homini. Dentro de los helmintos intestinales tenemos que se subclasifican en nemátodos, donde encontramos con mayor frecuencia el Enterobius vermicularis, el Ascaris lumbricoides, el Trichuris trichura y el Ankylostoma. Luego tenemos la familia de los tremátodos, en donde encontramos con mayor frecuencia la fasciola y el esquistosoma. Y la familia de los céstodos, en donde encontramos con mayor frecuencia las taenias. Aquí en la imagen inferior derecha tenemos un cuadro práctico en donde nos divide cada una de las familias de los parásitos y sus órganos del tubo digestivo que infectan con mayor frecuencia. En donde tenemos que la familia de los nemátodos encontramos el Anisakis que infecta el estómago, el Ascaris lumbricoides, Strongyloides y Ankylostoma infectan el intestino y el Enterobius y el Trichuris infectan el intestino grueso. Luego tenemos la familia de los céstodos, en donde el Hymenolepsis nana y las taenias infectan el intestino delgado.
La familia de los tremátodos encontramos el eschistosoma, que infectan el intestino delgado, y dentro de la familia de los protozoos tenemos que el blastocystis, el cryptosporidium y la giardia infectan el intestino delgado, y el entamoeba histolítica, el cryptosporidium y el balantidium infectan el intestino grueso. Según la frecuencia de infección a nivel nacional, los podemos clasificar en parásitos intestinales más frecuentes, como es el caso de la giardiasis, la amebiasis, la enterobiasis, la ascaridiasis y el estrongiloidiosis, y los parásitos intestinales menos frecuentes, como es el caso de la ateniasis, la trichuriasis, el blastocitis hominis, al cual su incidencia va a variar dependiendo del caso, el anquilostoma duodenale, el isospora belli y el cryptosporidium. Comenzamos con la Giardia lamblia. Esto es una parasitosis producida por un protozoo entérico flagelado, el cual puede encontrarse morfológicamente en forma de quistes, siendo esta su forma infectante, y en forma de trofozoito. Su localización es en áreas proximales del intestino delgado y tiene un periodo de incubación de aproximadamente 1 a 2 semanas, en donde el paciente puede estar asintomático. Dentro del cuadro clínico tenemos una diarrea crónica, fétida, líquida o blanda, sin moco ni sangre, en donde encontramos una diarrea acuosa que alterna con deposiciones normales, la presencia de vómitos, anorexia, distensión y signos de malabsorción. Dentro del ciclo vital de la giardia tenemos que el enfermo elimina quistes a través de las heces. Estos quistes contaminan las aguas y los alimentos. El paciente sano ingiere agua y alimentos contaminados con quistes. Estos quistes, una vez en el individuo, pasan al intestino delgado y cada quiste libera 2 trofozoitos. Luego, estos pasan al intestino grueso, en donde los trofozoitos se enquistan y son eliminados a través de las heces. Dentro de los métodos diagnósticos para la giardia tenemos las heces fecales frescas con 1 hora post-excreción o transportada en recipiente Cariblair si la muestra es llevada después de 1 hora de la excreción. Se recomienda realizar un seriado de heces en 1 semana para la búsqueda de quistes o trofozoitos, siendo este el método diagnóstico con mayor sensibilidad. También podemos encontrar otros métodos diagnósticos de menor sensibilidad, como es el caso del aspirado yeyunal, el enterotest, la serología, en donde hacemos un aislamiento del antígeno específico, y la endoscopia digestiva superior con toma de biopsia. En las imágenes observamos a la izquierda un recipiente Cariblair, el cual contiene glicerofosfato, el cual es utilizado metabólicamente para el mantenimiento de algunas bacterias. Y a la derecha observamos el enterotest, el cual consiste en una cápsula cargada de una gelatina en el extremo. Esta se deglute y el hilo se extrae aproximadamente 4 horas más tarde. El contenido es examinado en el microscopio, en donde podemos hacer búsqueda tanto de células como de parásitos y sus huevos. Aquí observamos una imagen endoscópica en donde podemos encontrar 2 patrones característicos de la infección por Giardia lamblia. El primero es un patrón nodular en la segunda porción duodenal, caracterizado por una hiperplasia linfoide, y el segundo patrón, el cual es el más frecuente, la presencia de mucosa normal. En la biopsia podemos tener diversos diagnósticos histológicos, el cual está caracterizado por una mucosa normal en el 50% de los casos, un infiltrado eosinofílico en la lámina propia en el 20% de los casos, una hiperplasia nodular linfoide en el 25% de los casos, en la cual se correlaciona con el patrón nodular en la endoscopia, y la atrofia vellositaria en el 5% de los casos. Aquí tenemos imágenes microscópicas en donde observamos que el quiste tiene una forma ovalada con 2 núcleos y 10 micras de longitud, y el trofozoito tiene una forma piriforme de aproximadamente 15 micras de longitud. Luego tenemos la infección por la amebiasis intestinal. Esto es una parasitosis producida por la entamoeba histolítica, la cual es una ameba patógena. Esta morfológicamente se encuentra como quiste, siendo esta su forma infectante, y como trofozoito. Su localización principal es el intestino grueso y puede afectar órganos extraintestinales. Esta tiene un periodo de incubación de aproximadamente 1 a 3 semanas, el cual es subagudo o asintomático, y tiene un periodo agudo sintomático caracterizado por diarreas con moco y sangre, que puede evolucionar a una diarrea crónica, tenesmo, dolor abdominal y fiebre. Dentro del ciclo vital de la amibiasis tenemos que el individuo
ingiere alimentos contaminados con quistes maduros. Estos quistes en el intestino delgado eclosionan, se forma el trofozoito, que a este nivel se divide en otros trofozoitos y en quistes inmaduros. Y estos pueden tener tres vías. La vía principal, en donde el quiste inmaduro pasa al intestino grueso, se evoluciona a su forma madura y es excretado por las heces, y las vías alternativas o extraintestinales, en donde el quiste pasa por la circulación portal al hígado o por la circulación sistémica en menor frecuencia a los pulmones. Dentro del cuadro clínico de la amibiasis tenemos una forma aguda caracterizada por una rectocolitis aguda, una colitis fulminante y una apendicitis amebiana, y una forma crónica caracterizada por una colitis crónica y el ameboma. Dentro de los métodos diagnósticos tenemos que el seriado de heces frescas o en recipiente Caribleer para la búsqueda de quistes y trofocitos hematófagos es el que tiene una alta sensibilidad, y tenemos otros métodos, como es el caso de la detección del antígeno en heces o en suero, por métodos como el ELISA, la inmunofluorescencia y el PCR. Y también podemos estudiar la mucosa colónica a través de la colonoscopia. Aquí observamos tres imágenes endoscópicas características en la amibiasis intestinal, en donde un hallazgo característico de la amibiasis son las lesiones en botón de camisa. Estas úlceras presentan dos patrones. El primero es el nodular, el cual son úlceras nodulares redondeadas de un diámetro aproximado entre 1 a 5 milímetros, son ligeramente elevados, con áreas necróticas, deprimidas, tienen un borde edematoso y están ocupados por un material amarillento. Y el segundo patrón de las úlceras son las úlceras irregulares o serpentiginosas, que tienen una longitud de aproximadamente 5 a 10 milímetros, se encuentran habitualmente en ciego y sus márgenes suelen ser elevados, edematosos, con un centro de fibrina. Aquí en la primera imagen observamos lesiones polipoideas con superficies ulceradas, alternadas con áreas parcheadas, ocupadas por lesiones en botón de camisas en colon ascendente. En hora 3 de la imagen observamos las lesiones en botón de camisa, y en hora 9 observamos las lesiones polipoideas con las superficies ulceradas. En la siguiente imagen observamos múltiples úlceras de aspecto crateriforme, redondeadas, de bordes elevados, con centro deprimido y ocupados por fibrina, y se ubican principalmente en colon ascendente. Y en la siguiente imagen podemos observar áreas parcheadas ocupadas por aftas, erosiones blanquecinas, las cuales se encuentran alternadas con lesiones polipoideas y mucosa normal. Dentro de las complicaciones de la amibiasis tenemos en el cuadro agudo la rectocolitis aguda, caracterizada por diarrea disentérica, dolor abdominal tipo cólico, pujo, tenesmo, fiebre, palpación abdominal dolorosa en marco colónico y hematoquexia en casos complicados. A la colonoscopia podemos observar úlceras de aspecto crateriforme, redondeadas, de bordes elevados, con centro deprimido, ocupadas por fibrina, ubicadas principalmente en recto, las cuales pueden ser los estadios iniciales de las lesiones en botón de camisa. Podemos también encontrar áreas parcheadas ocupadas por aftas y áreas focales de hiperemia. Dentro del cuadro de la amibiasis aguda también tenemos la colitis fulminante, el cual es un cuadro clínico grave y poco frecuente, caracterizado por fiebre, deshidratación, distensión, dolor, diarrea disentérica, peritonitis, perforación intestinal y shock. En la colonoscopia, las lesiones endoscópicas son inespecíficas y similares a las encontradas en la enfermedad inflamatoria intestinal. El siguiente cuadro es la apendicitis amebiana, el cual es un cuadro clínico poco frecuente, caracterizado por fiebre, dolor abdominal difuso e intenso, náuseas, vómitos, diarrea, sintomatología indiferenciable de la apendicitis bacteriana, y se diagnostica con un estudio histológico de la pieza operatoria. Dentro del cuadro crónico tenemos la colitis crónica, en donde tenemos una diarrea de curso prolongado, alternada con estreñimiento,
dolor, distensión, meteorismo y anemia. Y en la colonoscopia, las lesiones endoscópicas son inespecíficas y similares a las encontradas en enfermedad inflamatoria intestinal. Luego tenemos el ameboma, el cual consiste en un cuadro clínico caracterizado por síntomas de cuadro obstructivo o semiobstructivo de intestino grueso, presencia de vómitos, distensión, dolor severo y en casos avanzados se puede palpar una masa abdominal. En la colonoscopia podemos encontrar una masa redondeada, exofítica, ulcerada, con centro de fibrina de longitud variable, el cual puede confundirse con una lesión neoplásica del colon. Al examen histopatológico podemos tener una formación pseudotumoral de tejido granulomatoso e infiltrado inflamatorio. Luego tenemos la infección por enterobiasis, también denominada oxyuriasis. Esta parasitosis es causada por el parásito Enterobius vermicularis. Esto es un parásito pequeño, de 5 a 10 milímetros, blanquecino, filiforme y filamentoso. Los huevos fecundados eclosionan en el intestino delgado y maduran localizándose en la región iliocecal. La vía de transmisión es fecal-oral y su principal forma infectante es el huevo parasitario. Algo muy característico es que las hembras durante la noche depositan sus huevos en la región perianal y producen prurito anal, infección por rascado y vulvovaginitis e infección urinaria por migración del parásito al área genital. Dentro de los métodos diagnósticos tenemos el test de Graham para la observación de los huevos y el estudio de las heces fecales para la observación del gusano adulto. Dentro del ciclo vital de la enterobiasis tenemos que el humano ingiere los huevos infectantes. Estos, una vez encontrándose en el intestino, maduran a larvas adultas. Estas larvas adultas en el intestino migran hacia la región perianal, en donde depositan sus huevos, y en esta zona se produce una retroinfección, en donde los huevos eclosionan y los parásitos y las larvas se vuelven a introducir nuevamente en el intestino. Aquí observamos dos imágenes en donde primero evidenciamos el diagrama del test de Graham, el cual consiste en colocar una cinta adhesiva en la región perianal, en donde los huevos que fueron depositados en esta zona se quedan adheridos a la cinta. Esta cinta se coloca en una lámina y esta lámina es observado a través del microscopio para la detección de los huevos. Y en la segunda imagen observamos una imagen de una endoscopia digestiva inferior, la cual normalmente es diagnosticada de manera accidental, y tenemos que en una maniobra de retroflexión en el recto se observa la presencia de un gusano de aproximadamente 5 a 7 milímetros de longitud, cilíndrico, de extremos afilados, móvil, que corresponde al Enterobius vermicularis. Luego tenemos la ascariasis. Esto es una parasitosis producida por el helminto Ascaris lumbricoides. Los gusanos adultos pueden medir hasta 40 centímetros y pueden vivir en el intestino delgado. Ellos no se multiplican, por lo que el número de formas adultas depende exclusivamente de la exposición continua a la infección. Cada hembra puede poner aproximadamente hasta 200.000 huevos al día, y estos estarán fertilizados siempre que existan gusanos machos en la infestación. Su forma infectante es el huevo fértil y la principal vía de transmisión es la fecal oral. Dentro de su cuadro clínico tenemos que la mayoría de los casos pueden estar asintomáticos o con vómitos, distensión, dolor abdominal tipo cólico, y las larvas pueden causar síntomas alérgicos como la fiebre, urticaria y síntomas pulmonares como tos y disnea en las migraciones erráticas. Dentro de las complicaciones tenemos la migración del parásito al conducto biliar pancreático, la expulsión del parásito por la boca o ano, la enfermedad pulmonar y la obstrucción intestinal. Dentro de su ciclo vital vamos a tener que el parásito en los alimentos contaminados o en las superficies contaminadas se encuentra en su forma inmadura en esta misma superficie, y fuera del individuo puede evolucionar a su forma infectante o su forma fecundada. Una vez evolucionada a su forma infectante, el individuo puede consumir el alimento contaminado con la forma infectante. Este pasa al intestino
en donde madura a las formas adultas y estas larvas a este nivel pueden depositar grandes cantidades de huevos inmaduros. Dentro de los métodos diagnósticos para las cariasis tenemos la visualización de los huevos en heces o de las larvas migran en esputos con una alta sensibilidad, y es imposible realizar un diagnóstico temprano ya que los huevos no aparecen hasta pasados 40 días post-infección. En la colonoscopia, normalmente el diagnóstico se realiza de manera accidental y tenemos la presencia de un gusano cilíndrico de aproximadamente 10 a 15 centímetros de longitud y 3 milímetros de diámetro, de color rosa pálido y extremadamente móvil, que corresponde a la presencia de Ascaris lumbricoides. También podemos hacer diagnóstico a través de ecografía, sobre todo cuando hay migraciones erráticas, en donde vamos a observar una imagen hiperecogénica alargada, móvil, ubicada en órganos extraintestinales, como en este caso observamos la presencia de un Ascaris a nivel de la vesícula biliar, en donde observamos la presencia del gusano extremadamente móvil a nivel de la vesícula biliar, en donde tenemos demostrado la alta sensibilidad de la ecografía para las migraciones erráticas en las parasitosis intestinales. Ok. Luego tenemos la infección por Strongyloides stercolaris. Esto es una parasitosis producida por penetración de larvas a través de la piel, pasando por el torrente circulatorio, por el pulmón y por la tráquea, siendo deglutidas para localizarse luego en el intestino delgado. Ella puede ser asintomática o puede presentar síntomas respiratorios, como es el caso de la neumonitis, la presencia de dermatitis pruriginosa y presencia de diarrea disentérica. El diagnóstico se va a realizar a través de la visión directa del parásito, la cual puede resultar difícil porque su eliminación es irregular, teniendo una mayor sensibilidad la colonoscopia y el aspirado duodenal y la serología a través del método de ELISA. Y podemos encontrar en alteraciones en la analítica, como es la presencia de eosinofilia. Aquí tenemos en la imagen A una mucosa colónica edematosa con patrón nodular, eritema y úlceras, la cual pues, podemos encontrarla de manera subjetiva en la infección por estrongiloides. Y en la imagen B, a nivel de conos sigmoides, el aplanamiento de las austras, pérdida del patrón vascular, edema, eritema y erosiones. Aquí tenemos un caso clínico publicado en la revista Gen de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología en el año 2009, en donde se evidenció un paciente femenino de 52 años, oriundo del estado Mérida, quien en esa oportunidad consultó por un dolor en epigastrio, dispepsia, náuseas y evacuaciones líquidas de manera intermitente. Esta paciente tenía antecedentes clínicos en el año 2002 y 2005 de gastritis crónica y duodenitis por giardia. Al examen físico presentó dolor en epigastrio. A esta paciente se le realiza una endoscopia, la cual reportó una hernia hiatal tipo 1, una gastritis crónica y una duodenitis erosiva. Se le toma la biopsia con un diagnóstico de infección gástrica y duodenal por Strongyloides stercolaris. Esta paciente recibió tratamiento con albendazol, mejorando la sintomatología. Se le realizó una colonoscopia en donde no hubo hallazgos, y en este estudio reportaron hallazgos endoscópicos subjetivos para la infección de estrongiloides en la endoscopia digestiva superior, como es el caso de edema de la mucosa duodenal, úlcera serpentiginosa blanquecina superficial, nódulos, pólipos, deformidad del bulbo, estenosis duodenal, megaduodeno, manchas marrones en la mucosa y hemorragias subepiteliales. Luego tenemos la infección por Trichuris trichuria o trichuriasis, la cual es una parasitosis producida por tricocéfalos. La forma adulta se localiza en el intestino grueso, el huevo fértil eclosiona en intestino delgado y migra a colon, madurando a gusano en aproximadamente 3 meses. Esta puede ser asintomática o puede causar disentería, prolapso rectal o lesión mecánica producida por el gusano,
con inflamación local y se diagnostica con un seriado de heces. Podemos tener presencia de eosinofilia en la analítica y a nivel de la colonoscopia podemos observar una imagen característica de un tricocéfalo, la cual consiste en un gusano móvil con una porción gruesa y una porción delgada a nivel de la mucosa colónica. Aquí en ambas imágenes tenemos en la izquierda la imagen característica del tricocéfalo en la mucosa colónica y en la imagen de la derecha podemos observar a nivel del agujero apendicular un tricocéfalo que puede medir aproximadamente de 3 centímetros a 5 centímetros, en donde las hembras son más largas que los machos y la punta del gusano se clava en la mucosa del intestino y puede provocar una acción destructiva que ocasiona dolor y diarreas con estrías de sangre. Luego tenemos la infección por Isospora belli, la cual afecta al duodeno. Esta está presente en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en pacientes con VIH. Su vía de transmisión principal es la fecal oral, puede ser asintomática o puede causar con una gastroenteritis que puede ser autolimitada, y esta se diagnostica con un seriado de heces y a través de una endoscopia digestiva superior con una biopsia duodenal. Dentro de los hallazgos endoscópicos podemos encontrar en la segunda porción duodenal una mucosa con aspecto en empedrado y pérdida del patrón vellocitario duodenal habitual. La biopsia puede reportar un diagnóstico histológico de una mucosa duodenal con inflamación crónica de la lámina propia y presencia aislada de protozoos intracelulares compatibles con Isospora belli. Luego tenemos la teniasis. Esto es una parasitosis intestinal provocada por la taenia en fase de cisticerco, la cual se puede dividir en solium y en saginata, en donde el ser humano se infecta por Taenia saginata cuando consume carne de vacuno poco cocida y por Taenia solium cuando consume carne de cerdo poco cocida. Sus formas infectantes son los huevos y se localiza a nivel del intestino delgado. El periodo subagudo es asintomático y puede durar de 6 a 8 semanas, y el periodo agudo puede causar con diarrea ocasional, pérdida de peso, dolor abdominal, prurito anal y salida de moco blanquecino vía rectal en algunas ocasiones. Dentro del ciclo vital del parásito tenemos que el individuo puede consumir en carne de vacuno infectada por el parásito. Una vez consumida en el intestino delgado, estos huevos maduran a una forma denominada proglótide. Esta proglótide pasa al intestino grueso, en donde pasa a su forma de larva madura, y esta larva madura puede depositar huevos que son depositados por las heces, y cuando estos huevos son consumidos por el ganado, se depositan en el tejido muscular del ganado, el cual es el que es consumido por el individuo humano. Luego tenemos que la teniasis, el método diagnóstico con mayor sensibilidad es la observación de los proglótides móviles en las heces, o incluso se puede encontrar en la ropa interior del paciente. A nivel de la observación microscópica de los huevos, podemos hacer el diagnóstico con alta especificidad y podemos hacer una diferenciación de la forma madura del gusano, en donde tenemos que la Taenia saginata va a poseer 4 ventosas sin rostelos ni ganchos, como observamos en la imagen de la derecha, y la Taenia solium posee 4 ventosas con rostelos y doble corona de ganchos. Dentro del tamaño tenemos que la Taenia saginata puede medir hasta 10 metros y se puede producir hasta 2000 proglótides, y la Taenia solium puede medir hasta 5 metros y puede producir hasta 1000 proglótides. Dentro de las imágenes endoscópicas podemos tener la presencia de una estructura plana, nacarada, muy larga y móvil a nivel de la segunda porción duodenal, y es característica de una teniasis, la cual se puede incluso extraer por medio de una pinza de biopsia. Luego tenemos la blastocistis, el cual es una parasitosis del intestino grueso con síntomas digestivos que pueden ser autolimitados,
Este es diagnosticado por un examen microscópico de heces o por un aspirado duodenal. Dentro de las imágenes endoscópicas tenemos zonas parcheadas caracterizadas por aftas a nivel de la mucosa colónica. Luego tenemos el anquilostoma duodenal, el cual se ubica en intestino delgado, ocasionan anemia crónica con presencia de sangre oculta en heces positiva. Tenemos una sintomatología variada en este tipo de parasitosis, donde podemos encontrar síndrome de larva cutánea migrans, podemos encontrar epigastralgias, diarrea crónica, eosinofilia en la analítica y hipoalbuminemia. A nivel de endoscopia, podemos encontrar una imagen de una mucosa duodenal con múltiples hematodos de pequeño tamaño, aproximadamente de 2 a 5 milímetros. Estos son móviles, tienen una coloración similar a la de la mucosa, y en esta zona se pueden tomar biopsias dirigidas para el diagnóstico del parásito. Luego tenemos el Cryptosporidium parvum. Esto es una parasitosis que invade la mucosa intestinal. Su vía de administración es fecal oral, produce una diarrea crónica y de mala absorción. El diagnóstico con mayor sensibilidad se hace por seriado de heces, con una tinción por ácido alcohol resistente, y con una menor sensibilidad a través del aspirado duodenal debido a la mayor dificultad, mayor costo y que se puede contaminar la muestra. Dentro de las imágenes endoscópicas del Cryptosporidium tenemos que en la colonoscopia se pueden encontrar lesiones con una morfología similar a las lesiones de extensión lateral, y estas están formadas por zonas tanto elevadas como por zonas deprimidas o ulceradas. Y en estas zonas podemos hacer unas biopsias dirigidas, las cuales pueden dar positivas para la presencia de Cryptosporidium. Aquí tenemos un estudio multicéntrico publicado en el año 2010 en la Revista Mundial de Gastroenterología y Endoscopia, realizada en un hospital japonés, en donde utilizaron la cápsula endoscópica para el estudio y seguimiento de sangrados digestivos medios, donde demostraron que hasta el 5% de estos sangrados eran de origen parasitario y que la sensibilidad de este método diagnóstico en el estudio de la parasitosis intestinal era elevada. Aquí tenemos el cuadro del tratamiento de los distintos tipos de parásitos, en donde tenemos que dentro de los protozoarios o los protozoos, el blastocitis o mini se puede tratar mediante metronidazol a dosis de 750 miligramos cada 8 horas durante 5 a 10 días, o por medio de la nitazosanida a dosis de 500 miligramos cada 12 horas durante 3 días. Otros más frecuentes, como es el caso de la entamoeba histolítica, en su infección asintomática se utilizan amebicidas intraluminales, siendo el más conocido el iodoquinol, a dosis de 650 miligramos cada 8 horas durante 20 días. En su forma intestinal, como es el caso de las colitis amebianas y las migraciones erráticas, se pueden utilizar el metronidazol a dosis de 500 a 750 miligramos cada 8 horas durante 7 a 10 días, ya sea vía oral o vía endovenosa, y el tinidazol seguido de amebicidas intraluminales, y este tinidazol se utiliza a dosis de 2 gramos día en 2 a 3 dosis durante 3 a 5 días vía oral. Luego tenemos el tratamiento en los nemátodos, en donde el Ascaris lumbricoides, el anquilostoma y el necator lo podemos tratar con melbendazol a dosis de 500 miligramos en monodosis o 100 miligramos cada 12 horas durante 3 días, y el albendazol a dosis de 400 miligramos en monodosis, y pamoato de pirantel, sobre todo en pacientes embarazadas, a dosis de 11 miligramos por kilogramo de peso en monodosis, con una dosis máxima de 1 gramo. En la presencia de enterobios vermiculares podemos utilizar de igual manera el melbendazol, el albendazol y el pamoato de pirantel, y en estrongiloides estercolaris podemos utilizar albendazol, tialbendazol y con mayor especificidad la ivermectina a dosis de 200 microgramos por kilogramo de peso día durante 1 a 2 días. Dentro del tratamiento de los tremátodos tenemos que en el esquistosoma podemos utilizar el praziquantel a dosis de 75 miligramos por kilogramo de peso día en 3 dosis durante un día, y el albendazol a dosis de 400 miligramos cada 12 horas durante 3 días. Dentro de los céstodos podemos utilizar en himenolepsis nana el praziquantel a dosis de 25 miligramos por kilogramo de peso en monodosis, o la nitazosanida a dosis de 500 miligramos cada 12 horas durante 3 días.
Las taenias la podemos tratar con praziquantel a dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso día en monodosis. Y tenemos que aprender el tratamiento por grupo de fármacos, dar resultados más prácticos, en donde tenemos que el albendazol es específico para nemátodos, cestos y tremátodos. El furocato de diloxanida se utiliza como como tratamiento alternativo para la infección de entamoeba histolítica. La ivermectina tiene alta efectividad para nemátodos intestinales y es de elección en estrongiloides. El melbendazol se utiliza en nemátodos, cestos y tremátodos. El metronidazol se utiliza en anaerobios y protozoos, y la nitazosanida se utiliza en protozoos, en helmintos y en bacterias. Esta es la bibliografía. Muchísimas gracias.